Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a ver las glándulas suprarrenales, las principales alteraciones fisiopatológicas de estas glándulas, lo que vendría siendo el síndrome de Addison y el síndrome de Cushing. Vamos primero con un repaso de anatomía y de fisiología. En este caso va a ser de la glándula. Esta pues es una glándula, es bilateral y es pequeña. Se encuentra en el retroperitoneo, en los polos superiores de los riñones. Pesa aproximadamente 4 gramos cada una. Si la vemos en una forma histológica, esta se va a dividir en una médula y en una corteza. La médula pues va a ser lo más interno. Esta va a ser la encargada de secretar adrenalina y noradrenalina, mientras que la corteza va a secretar corticosteroides. Entonces, ¿qué corticosteroides va a secretar esta glándula? Pues van a ser 3. Va a ser mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Los primeros, los mineralocorticoides, afectan pues a los electrolitos, como el sodio y el potasio. En la hormona más importante será la aldosterona. Esta es la más abundante y es una hormona mineralocorticoide. Las glucocorticoides o cortisol en mayor abundancia tiene una función mineralocorticoide, más sin embargo esta es 3000 veces más efectiva pues en función mineralocorticoide, la aldosterona, que el cortisol, aunque el cortisol se encuentre en mayor medida en la sangre. Pues este cortisol posee efectos importantes para aumentar la glucemia, para subir el azúcar. Además influye en el metabolismo de lípidos y proteínas. Y los andrógenos tienen un efecto no tan importante en hombres porque los testículos son los encargados de secretar andrógenos. Más sin embargo, en las mujeres pues van a ser la encargada del vello facial, tanto el bigote, en axilas o en el monte del pubis. Estas hormonas corticosuprarrenales están hechas de colesterol. Y aquí tenemos cómo es que se produce cada hormona. Según la enzima va a ser el resultado que nos dé. Entonces este proceso se lo describí en la fisiología normal. Aquí les apareció una liga por si quieren verlo más a profundidad. Pero básicamente desde el colesterol se ve cómo se convierte a aldosterona, a cortisol u androstendiona, que estos son los andrógenos. Para regular la aldosterona y el cortisol, cada una tiene un eje. En este caso, la aldosterona está regulada por el exceso de potasio. Es decir, hay mucho potasio en la sangre, entonces por feedback negativo se va a secretar aldosterona. Hay mucha angiotensina 2 producida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual la renina va a estimular al angiotensinógeno para que convierta la angiotensina en angiotensina 2 en el hígado y esta pueda activar o decirle a la glándula suprarrenal que secrete aldosterona. Pero cuando hay demasiado sodio, este feedback se va a cancelar, es decir, la secreción de aldosterona se va a inhibir. Entonces, ¿de qué está encargada esta hormona? Pues la principal función es aumentar la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y aumentar la eliminación urinaria de potasio. Es decir, en los túbulos renales va a reabsorber el sodio y con el sodio va a absorber agua o va a jalar agua. Además, estimula el transporte de sodio y de potasio en las glándulas ovoríparas salivales y las células epiteliales intestinales. En cambio, el cortisol va a tener este sistema. Aquí está el sistema o eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, donde el hipotálamo va a secretar la hormona HLC o hormona estimuladora de la hormona corticotropa. Pero pues mejor le vamos a decir HLC para no decir todo su nombre y apellido. Esta HLC va a estimular el lóbulo anterior de la hipófisis. Este lóbulo anterior, una vez estimulado, pues va a secretar la hormona
corticotropa o ACTH. Esta ACTH va a estimular la corteza suprarrenal, la cual va a ser encargada de liberar el cortisol, y esta va a ir a su tejido blanco. Y como vemos, aquí tenemos unas líneas punteadas donde cuando hay cortisol, este inhibe al lóbulo anterior para que deje de secretar ACTH, y cuando se secreta ACTH, este va a inhibir al hipotálamo para que deje de secretar LCH. Y ¿quién va a estimular el hipotálamo? El estrés, alguna infección, el dolor, la hipoglucemia, el sueño, la hemorragia o algún traumatismo. Y el cortisol se encarga de o intenta aliviar todos estos traumatismos. El cortisol es el encargado de aumentar la gluconeogenia. Esto gracias a unas enzimas que van a convertir de aminoácidos a glucosas dentro del hepatocito del hígado. Se va a encargar también de disminuir la utilización celular de glucosa para así hacer una gluconeogénesis y preservar la glucosa que ya tienes. Se encarga también de reducir las proteínas celulares, es decir, habrá menos síntesis proteica y un mayor catabolismo de proteínas. También va a estimular la producción de proteína en el hígado y en el plasma, moviliza ácidos grasos del tejido adiposo con fines energéticos, es decir, para utilizar energía de los ácidos grasos en lugar de la glucosa. Es una hormona importante para resistir el estrés y tiene un efecto antiinflamatorio, ya que va a bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio y va a favorecer la desaparición y cicatrización. Ahora sí vamos con la hiperfunción de las hormonas suprarrenales, en este caso el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se define como cualquier manifestación de hipercortisolismo independiente de su causa, es decir, cualquier alteración que haga que la glándula o un tumor secrete mucho cortisol y el cuerpo tenga mucho cortisol en sangre. Esto independiente de su causa, hace referir de que no importa si es causado por el hipotálamo, por la adenohipófisis, por la propia glándula o por una causa exógena. Y aquí podemos ver las 4 principales etiologías de esta enfermedad. La enfermedad de Cushing se caracteriza por una producción excesiva de ACTH en la hipófisis. Esta es la enfermedad de Cushing, no confundir con el síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es un tumor en la hipófisis. Este tumor va a hacer que secrete mucha hormona corticotropa y así estimular la glándula suprarrenal. Puede haber un tumor suprarrenal benigno o maligno. Esta es una etiología suprarrenal, y la otra es una producción ectópica de ACTH, es decir, no es un tumor en la hipófisis, sino que se encuentra en otra localización anatómica. Y la más común del síndrome de Cushing es iatrogénico. Este puede ser por un paciente que consume fármacos corticosteroides y de repente deja de tomarlos. Y ahora vamos con el mecanismo fisiopatológico. Esta es la fisiología normal que ya les había comentado. En cambio, cuando hay una producción excesiva de hormona corticotropa en la hipófisis, vamos a encontrar niveles altísimos de ACTH como de cortisol. ¿Por qué la CRH va a estar disminuida? Por el feedback negativo o la retroalimentación negativa, donde al ser secretada la ACTH va a inhibir al hipotálamo para que deje de secretar CRH. Pero como el cortisol debe de inhibir la hipófisis para que deje de secretar ACTH, este feedback va a estar dañado porque no va a servir. O sea, habrá cortisol y este tumor seguirá secretando y secretando hormona como si no se hubiera secretado. En cambio, cuando es suprarrenal, la CRH y la ACTH van a estar disminuidas. En este caso, la retroalimentación negativa sí va a funcionar porque el problema no es hipofisiario, ya que se está secretando cortisol y el cuerpo para compensarlo va a inhibir la secreción de ACTH y así inhibir que secrete más cortisol. Pero como no es
una secreción propia de la glándula, sino que es un tumor que estimula la secreción, pues va a ser independiente de cortisol. Y aquí pues estas etiologías también las vamos a clasificar como dependiente e independiente. Cuando es independiente, estamos viendo en este caso el suprarrenal, donde no va a importar la hormona ACTH, ya que pues va a seguir estimulando. Es decir, la ACTH es como si no importara. Y cuando es dependiente de ACTH, quiere decir que depende, que este hipercortisolismo depende de un gran aumento de esta hormona ACTH. Es decir, si disminuimos la ACTH, el cortisol se va a disminuir. E igualmente esta producción ectópica, donde es un tumor que secreta ACTH. El cuadro clínico pues es una exageración de las acciones del cortisol. Vamos a repasar nuevamente las acciones. En la glucosa va a estimular la gluconeogénesis y con ello a disminuir el consumo de glucosa. Para esto necesita aumentar la descomposición de las proteínas e incrementar la concentración de proteínas plasmáticas. Moviliza ácidos grasos y con ello pues va a aumentar el consumo de estos como energía para guardar la glucosa. Este puede contribuir a la inestabilidad emocional, en un efecto psicológico, y en un efecto permisivo pues va a facilitar la respuesta de los tejidos a influencias humorales y neuronales, como las que generan las catecolaminas en episodios de traumatismo y estrés extremo. Además, una acción que no se menciona mucho, pero es muy importante, es su acción antiinflamatoria. Cuando nuestro cuerpo fisiológicamente secreta cortisol, no va a inhibir o causar todas estas efectos que a continuación os voy a comentar, sino que estas son causadas por un cortisol exógeno, mayormente son causadas por cortisol como medicamento. O debe haber pues demasiado cortisol normal del que nosotros producimos para que pueda causar esto. Entonces, ¿qué va a causar? Pues va a estabilizar las membranas lisosomales de las células inflamatorias. Es decir, pues la célula no va a liberar mediadores inflamatorios y con esto evitar que haya una inflamación. Entonces, cuando hay mucho cortisol, pues imposible de que el paciente tenga una inflamación, y es de vital importancia porque el paciente va a estar bajo en defensa, se podría decir. Otra cosa es que va a disminuir la permeabilidad capilar para evitar el edema inflamatorio. No habrá una vasodilatación o el endotelio no se va a abrir tanto para que pase tanto líquidos como células. Va a limitar la fagocitosis por leucocitos para reducir la liberación de mediadores inflamatorios e igualmente para no llamar tantas células y pues que no ocurra la inflamación. Causa atrofia del tejido linfático, va a disminuir los eosinófilos, reduce la formación de anticuerpos, disminuye el desarrollo de inmunidad mediada por células, reduce la fiebre causada por la inflamación e inhibe la actividad de los fibroblastos para evitar la cicatrización. Todos estos procesos, pues como ven, afectan al sistema inmune. Entonces, un paciente con hipercortisolismo pues va a presentar efectos adversos en su sistema inmune. Aquí podemos ver las manifestaciones clínicas. Mayormente hay un depósito de grasas en el abdomen, también a los laterales del cuello, creando una guiba de búfalo, y la cara de luna llena o las facies, como podemos ver igualmente en esta paciente, esta cara gordita. Y esto es un aumento de grasa visceral, no es grasa subcutánea. Y se cree que es probable por la reducción de la actividad lipolítica y la activación de lipoproteína lipasa inducido por glucocorticoides. Esto va a permitir que los tejidos acumulen triglicéridos, en este caso en el cuerpo axial. Puede desarrollarse osteoporosis. Esta pues se puede ver como fracturas vertebrales por compresión, una dorsalgia o fracturas costales. Esto es gracias a que el cortisol tiene un efecto en la resorción ósea, que pues aumentado el cortisol va a aumentar la resorción
y con ella pues el calcio va a aumentar, provocando o siendo un factor para crear cálculos renales. Debilidad muscular, porque el cortisol usa proteínas tanto como grasa como energía, y por eso es que vemos las extremidades delgadas y abdomen o vaya el resto del cuerpo pues gordo. Además vamos a encontrar una hipopotasemia y una hipertensión. La hipopotasemia pues se va a ver en la gasometría y en el electrocardiograma, gracias a que como esta hormona glucocorticoide funciona como mineralocorticoide, hará una retención de sodio y una eliminación de potasio. Y pues la hipertensión es causada porque el sodio, habrá mucho sodio, igual mucha agua, y va a aumentar el volumen corpuscular. Causa anomalías emocionales por las alteraciones que tiene en el sistema nervioso, una respuesta inflamatoria e inmunitaria inhibidas. Y como hay un aumento de andrógenos, se puede ver en un paciente o en una paciente, más que nada, hirsutismo, que es vello facial, barba, bigote y acné leve o irregularidades menstruales. Y aquí podemos ver básicamente las fases características de este síndrome de Cushing. Lo que son, pues esta es una mujer, vaya, tiene bigote, tiene barba por el exceso de andrógenos. Las facies de luna llena, la guiba de búfalo, igual facies, y las estrías. Estas estrías son anchas, mayor de 1 centímetro. Aquí no se puede ver, pero pues más o menos podemos imaginar. Y son como de un color rojo intenso o morado. El paciente también suele tener equimosis, como lo podemos ver en esta zona, o eso parece ser. Esto es probablemente porque los vasos sanguíneos van a carecer de tejido conectivo y la protección del tejido se va a traumatizar con mayor facilidad. Proteínas estructurales van a hacer falta tanto en la piel como en los vasos sanguíneos. Este adelgazamiento de la piel probablemente se debe a la inducción de inhibición de la división de las células epidérmicas y la síntesis de colágeno dérmico, esto producto de los esteroides. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar el síndrome de Cushing? Primero, si vimos que clínicamente presenta las fases o las manifestaciones clínicas características, ahora tenemos que ver si hay un hipercortisolismo. Una vez que se confirma esto, tenemos que determinar cuál es la causa. Podemos medir el cortisol libre en orina de 24 horas, una cuantificación de cortisol en plasma de medianoche y saliva nocturna entre las 10 p.m. y la medianoche, y la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. A mi parecer, y lo que me han comentado, esta de dexametasona es la más común o la prueba más utilizada. Lo que se hace es pues dar una supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona, como dice ahí. Esta dexametasona es un glucocorticoide, es decir, estás ingiriendo cortisol exógeno. Cuando los resultados que esperas para ver si hay un hipercortisolismo en este caso es que la dexametasona inhiba el cortisol fisiológico y el cortisol salga abajo. Pero como hay un hipercortisolismo, la dexametasona simplemente digamos que se une y la glándula suprarrenal o el causante de este hipercortisolismo pues no lo va a detectar y va a secretar pues más cortisol y va a tener hipercortisolismo en sangre. Y ahora que confirmamos esto, pues tenemos que ver la causa. Podemos hacer una estimulación de CRH, esto igualmente obteniendo una muestra sanguínea del seno petroso para medir si las cantidades de CRH están adecuadas en el hipotálamo. Puede ser una radiografía de la hipófisis y las glándulas suprarrenales a ver si hay un tumor que esté afectando o algo que esté dañando esto. Y clínicamente, si hay un tumor que afecte la adenohipófisis, se va a ver también como una mayor secreción de prolactina.
Así que no solamente la hormona corticótropa va a estar afectada, sino todas las hormonas de la adenohipófisis e incluso de la neurohipófisis, pero pues va a depender del tumor. Y la supresión de dexametasona a dosis altas, esta se hace para evaluar si es un tumor dependiente o independiente. En este no se va a medir el cortisol, como se hacía en el de 1 miligramo. Aquí de dosis altas me parece que eran de 8 miligramos. En esta se va a medir la hormona corticotropa. Ay, perdonen el audio, pero es que mi compu se me va a descargar y tengo que conectar el cargador y se va a escuchar muy mal el audio. Pues esta se va a encargar de medir los niveles corticotropa. Se va a ingresar pues esta dexametasona y los niveles que debe haber es, si es menor de 5, me aparece de miligramos, igualmente les estará apareciendo aquí por si no se entiende mucho, menor de 5 de hormona corticotropa, significa que es un tumor o es una causa no dependiente, y cuando es mayor de 20 es dependiente de ACTH. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si es dependiente va a haber mucha ACTH, la cual esta ACTH va a ser la causante de que haya mucho cortisol. Nivelamos los niveles de ACTH, es decir, lo disminuimos, y con esto vamos a disminuir los niveles de cortisol. Pero cuando no es dependiente, pues tenemos que disminuir los niveles de cortisol, ya que la ACTH va a estar disminuida y no va a ser la causante de esto. Para el tratamiento, pues va a depender de cada uno. Esto es un tratamiento muy básico, fisiopatológico, ya en semiología o materias más superiores, o si quieren diagnóstico más superior, pues pueden ver otros videos. Esto más que nada es fisiopatología. Si no recibe tratamiento, el síndrome de Cushing induce una morbilidad grave, incluso la muerte. Esto desde 4 a 7 días puede matar a una persona. La elección del tratamiento quirúrgico, radioterapia o manejo farmacológico se determina en gran medida parte de una causa de hipercortisolismo. Y pues para esto se tiene que ver si es un tumor hipofisiario o una extirpación transesfenoidal de un adenoma hipofisiario o una hemihipofisectomía, o también se puede considerar una radioterapia hipofisiaria. Cuando es un adenoma suprarrenal, está la suprarrenalectomía unilateral y bilateral. Puede haber también un tratamiento con restitución con cortisol. Esto la verdad no entiendo por qué. Yo diría que no, pero si alguien me dice lo contrario, déjenme en los comentarios. Yo digo que no, porque hay demasiado cortisol. ¿Para qué vas a dar más? En cambio, yo digo que hay que bloquear la síntesis de cortisol, como los fármacos, como el ketoconazol. Ahora vamos con la hipofunción de las hormonas suprarrenales. Y esto nos referimos a la insuficiencia suprarrenal. Está dividida en 3 formas: primaria, secundaria y terciaria. Para una mejor comprensión, aquí lo dividiremos en primaria y secundaria, ya que pues las secundarias prácticamente tienen las mismas repercusiones. Y este es que presenten un mal funcionamiento o completa inutilidad de las glándulas suprarrenales cuando pues van a secretar hormonas. En la primaria, este es el síndrome de Addison o enfermedad de Addison, es la más común de insuficiencia suprarrenal, y es producida por un ataque autoinmunológico que destruye la glándula suprarrenal, y por eso no hay esta secreción. En cambio, la secundaria pues son fallas en el hipotálamo, puede ser un síndrome de Sheehan, hipopituitarismo, o en la terciaria, que pues son patologías en el hipotálamo. Para la etiología, esto es como son enfermedades autoinmunes, no están presentes, o comúnmente no están presentes sin antes haber tenido una enfermedad autoinmune. Se dice que esta enfermedad es causada por oportunistas. Normalmente esta enfermedad se presenta en pacientes que tienen tuberculosis, ya que se trata mejor esta enfermedad cuando un paciente tiene tuberculosis, se trata la tuberculosis y es posible que no evolucione a una insuficiencia suprarrenal.
pero también pues es común que un paciente con SIDA suela tener esto. Son etiologías, no significa que un paciente con SIDA obviamente va a tener esto, pues no. Y eso en la primaria. En cambio, en la secundaria son pues de una suspensión abrupta de fármacos glucocorticoides, es decir, de tener un hipercortisolismo por usar fármacos de cortisol, como por ejemplo a la bentametasona, me parece que se llama. Es más, de hecho hay una pomada que se llama Barmisil, ese tiene glucocorticoides y es muy patológico a la larga. Es decir, si tú lo usas una vez a la semana, pues 5 veces al mes como máximo, pues no hay de qué preocuparse. Pero si es algo que lo usas de 3 a 7 días a la semana, pues es muy probable que tengas un hipercortisolismo. Y bueno, a lo que me refiero es que si un paciente que usa, por ejemplo, esta pomada todos los días y de repente decide dejar de usarla, pues esto va a causar una insuficiencia suprarrenal secundaria, ya que como por retroalimentación negativa, pues van a estar inhibidas el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal, ya que hay otra forma de obtener la hormona que no es la fisiológica. Entonces, cuando se deja de tener la hormona que no es fisiológica, una hormona iatrogénica, pues tiene que esperar caiga una insuficiencia suprarrenal aguda o crónica, es decir, es al instante. Lo recomendable es que si tú usas esto, pues sigas aplicándotela, pero con menos, pero sea más moderado. Nuevamente una disculpa, no vi que el micrófono estaba desactivado, así que intentaré poner el audio lo más audible posible. Vaya, así que pues voy a continuar. Y otra etiología de la secundaria es una resección quirúrgica en la hipófisis, ya sea por algún traumatismo o por ejemplo el síndrome de Sheehan, que es que pues lo vimos en las patologías de la glándula pituitaria. Aquí tendrás la liga para dirigirte al video, que pues suele ocurrir después del embarazo. Y tenemos el mecanismo fisiopatológico. Pues la primaria es una destrucción autoinmunitaria de la corteza suprarrenal. En esta, como la glándula se ve afectada, no solamente el cortisol va a estar disminuido, sino también los andrógenos y la aldosterona. En cambio, en la secundaria, como es algo que no afecta a la glándula, sino que afecta el eje hipotálamo hipofisiario, lo que va a estar afectado es la ACTH o la CRH. En la primaria, la ACTH va a estar aumentada y en la secundaria, la ACTH puede estar disminuida o igualmente la CRH puede estar disminuida. Y aquí tenemos el cuadro clínico. En una insuficiencia suprarrenal primaria, como los tres están siendo afectados, tenemos que como hay un hipocortisolismo, pues el paciente suele presentar fatiga y falta de energía, pérdida de peso y anorexia, mialgia y dolor articular. El dolor articular se debe a que, cabe aclarar que lo que voy a decir a continuación no lo leí, no lo escuché, sino es algo que yo creo. Así que si ustedes saben, por favor déjenme en los comentarios y no le mencionen esto a su profesor por si esté mal. Pero bien, el dolor articular, a lo que yo pienso que es, ya que es causado porque como no hay cortisol y el cortisol está inducido en la resorción ósea, tiene algo que ver en la resorción ósea. Como vimos en el hiper, pues hay una osteoporosis. En este caso, como no hay una resorción, hay demasiado calcio y empieza a calcificarse los ligamentos y así afectando las articulaciones. La mialgia puede ser porque como no hay una creación de glucosa, pues no hay una energía. No hay energía primaria, así que recurre a utilizar los ácidos grasos y proteínas. Así que la falta de proteínas como energía puede dar esta fatiga, falta de energía,
y la mialgia, ya que pues puede ser que el sistema nervioso, bueno, como el sistema nervioso utiliza solo glucosa como energía, puede ser que se vea afectado ya que no tiene glucosa para producir energía y los nervios se ven afectados y esto se ve con un dolor de músculos. La pérdida de peso y la anorexia igualmente puede ser porque ¿de qué sirve consumir la comida si no puede ser metabolizada, verdad? Entonces, pues por eso sí, creo yo que es la anorexia, que la persona no va a tener apetito de comer, y pues la pérdida de peso es por lo mismo, porque no está comiendo y las reservas que tiene se están desgastando. La inflamación, los pacientes no van a presentar inflamación, sino que solo ante un traumatismo, ya que esto sí es confirmado. Ya de aquí en adelante ya sí leí lo demás. Pues como el cortisol tiene una inhibición en la inflamación, entonces ahora que no está, pues es una inflamación a causa de un traumatismo, pues se puede dar. La anemia, linfocitosis y eosinofilia, esta alteración en las células sanguíneas se debe a que el cortisol también está involucrado en pues la génesis o la creación de estas células. La hipoglucemia, pues no hay glucosa, entonces no hay creación ni almacenamiento de glucosa, por eso está hipoglucemia. La hipotensión arterial y la hipotensión postural es dada gracias a la hiponatremia, ya que como no hay una reabsorción de sodio, ya sea tanto por los mineralocorticoides como glucocorticoides, pues tanto sodio y agua van a ser excretados, el volumen baja y por eso la tensión arterial también, porque no hay el suficiente volumen para bombear o para circular, por así decirlo. En cambio, cuando no hay aldosterona, suele haber mareo e hipotensión postural nuevamente, diarrea por el exceso de potasio, y con pues aumenta la motilidad intestinal. Eso de la diarrea es algo que yo creo, no tampoco lo leí por ahí. Bueno, la persona también desea consumir sal porque pues le hace falta sal por la hiponatremia. Tiene hipotensión arterial, hipotensión postural como el anterior, hiponatremia igualmente, aumento de creatinina en suero, hiperpotasemia porque no se excreta el potasio y no se resorbe el sodio, y con esto una debilidad muscular por la hiperpotasemia, y como el volumen circulatorio es muy bajo, puede hasta incluso llegar hasta un shock circulatorio, y con esto muerte, un shock hipovolémico. Además de la hiperpigmentación, que es causada gracias al exceso de la hormona corticotropa, ya que al ser secretada la hormona corticotropa, junto a ella, bueno, el libro mencionaba que tenía funciones similares a la hormona estimuladora de melanocitos, es decir, que los melanocitos, las células que dan el color de piel, mucosas, el color, en fin, pues estaba siendo estimulada por esta hormona corticotropa, pero también leí que se estimulaba junto con ella, o sea, se secretaba ACTH y pues esta hormona estimuladora de melanocitos, y es por eso que pues el paciente presentaba esta hiperpigmentación. Y esta es una diferencia clara de un hipofuncionamiento suprarrenal a un hiper, ya que el hiperfuncionamiento o síndrome de Cushing no va a presentar en cambio solo el síndrome de Addison o enfermedad de Addison va a ser la única que va a tener esta hiperpigmentación en las alteraciones suprarrenales. ¿Y dónde se va a ver? Pues tanto en palmas, en los nudillos se ven más que nada. No me acuerdo cómo se mencionaba, pero es donde la piel se arruga, por ejemplo, la piel del codo, la piel de los nudillos, donde hay alguna articulación es donde más se ve, como por ejemplo en esta zona de los sortejos. Los pezones y mucosas también se veían afectadas por esta hiperpigmentación. En cambio en la secundaria pues es lo mismo, solo que sin hiperpigmentación y sin deficiencia de aldosterona. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la aldosterona está modulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que la aldosterona no depende de la secreción de la hormona corticotropa. En el cuadro clínico, la secreción de andrógenos está alterada en la primaria,
Y como los andrógenos en la mujer es como la testosterona en el hombre, es decir, da un impulso de energía en la mujer, pues también va a influir en la falta de energía. Además, la presencia de piel seca y prurito, pérdida de líbido y pérdida de vello púbico y axilar. Hay una manifestación grave, que es la crisis suprarrenal aguda, que solamente se da en pacientes con enfermedad de Addison. Y esto es que un paciente con la enfermedad tenga o sufra un estrés causado por infecciones o algún traumatismo, como alguna intervención quirúrgica, el cual se va a manifestar como vómitos persistentes, dolor abdominal, deshidratación, debilidad muscular, fiebre, hipotensión, y con todo esto puede presentar un coma hasta un shock hipovolémico vascular. Para diagnosticarlo es necesario pues la prueba corta de cosintropina, donde el cortisol debe ser menor de 500 a 550 o 18 a 20 microgramos entre 100 mililitros. Una biometría hemática completa nos va a ser de importancia solamente para la primaria, creo, y pruebas de diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos ver para un diagnóstico diferencial la hormona corticotropa, la renina y la aldosterona. En la insuficiencia primaria vamos a tener la hormona corticotropa alta. ¿Por qué? Porque la alteración es en la glándula suprarrenal. Entonces, como la hipófisis está en una retroalimentación positiva de que, ok, no estoy secretando el cortisol, así que tengo que dar más hormona corticotropa para ver si así la glándula me obedece, pero pues no, solamente está aumentando la hormona corticotropa. Además, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la renina va a aparecer alta. ¿Por qué? Por lo mismo de que pues quiere aumentar la aldosterona por exceso de potasio. Y pues como no funciona la glándula, no se secreta y pues lo mismo. La aldosterona va a estar baja por lo que ya comenté, y en la biometría hemática tenemos que va a estar la presencia de hiperpotasemia, demasiado potasio, hiponatremia, el sodio muy disminuido, un deplecio del volumen y hipotensión. El volumen pues va a estar disminuido. En estudios de anticuerpos suprarrenales tiene que estar negativo. Un estudio computarizado con una posible hemorragia, infiltración o tumoraciones. Y en el secundario, pues la ACTH va a estar baja. ¿Por qué? Porque el problema pues va a ser ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar normal. Así que por una resonancia magnética o por imagen computarizada se puede ver el encéfalo para excluir un tumor o una atrofia hipofisiaria. Y aquí tenemos lo que les venía comentando. Se sospecha de insuficiencia suprarrenal por la presencia de pérdida de peso, fatiga, hipotensión postural, hiperpigmentación e hiponatremia. Entonces se le debe hacer un cortisol en plasma 30 a 60 minutos después de 250 microgramos de cosintropina intramuscular o intravenosa. El cortisol después de administrar debe ser menor de 500 nanomoles. O una biometría hemática completa para ver el sodio, potasio, creatinina sérica, la urea y la TSH en el suero. Ahora, una vez que tenemos esto, pues la ACTH en el plasma, la renina y la aldosterona nos va a dar el diagnóstico diferencial de si es primaria o secundaria. Y lo que les decía, ACTH alta, renina alta y aldosterona baja igual a suprarrenal primaria. Y cuando la renina o la aldosterona es normal y la ACTH es baja, pues es una secundaria. Pues la ACTH dice aquí normal cuando el problema es del hipotálamo y no de la hipófisis, por eso puede ser baja o normal. Y para el tratamiento en la primaria pues es una restitución con glucocorticoides y restitución de mineralocorticoides, además de una sustitución de andrógenos. Y en la secundaria pues solamente se va a sustituir los glucocorticoides, ya que
pues no necesita mineralocorticoides. En la crisis suprarrenal aguda, pues se maneja el tratamiento con restitución hormonal y deben seguirse las 5S para su manejo. Esta crisis suprarrenal aguda es más mortal, así que se debe tratar con pues sal para restitución, suplementación de azúcar, lo que es dextrosa, suplementación de esteroides, soporte de desempeño fisiológico y sondeo para identificación y tratamiento de la causa adyacente. Por ejemplo, una infección que haya causado este estrés y con ello una crisis suprarrenal aguda. Esto es lo mismo, por ejemplo, en la primaria, cuando es una sustitución con gluco y mineralocorticoides, se ve, ese es el tratamiento, y ahora se ve si los autoanticuerpos suprarrenales, si son positivos, puede ser una suprarrenalitis autoinmunitaria o síndrome poliglandular autoinmunitario. Pero cuando es negativo, se hace pues rayos X de tórax o tomografía computarizada, se me traba ese nombre, de la glándula suprarrenal, y en varones pues ácidos grasos de cadena muy larga en el plasma. Si esto es positivo, este estudio, o es negativo, si es negativo, pues es un diagnóstico más probable de suprarrenalitis autoinmunitaria, y en varones pues considerar esto que les había comentado. En cambio, si es positivo, pues puede ser una infección suprarrenal, infiltración, hemorragia, hiperplasia suprarrenal. Y pues en un secundario, si en la imagen de resonancia magnética sale positivo, pues puede ser una lesión de masa hipotalámica hipofisiaria, y si es negativo, puede ser otras cosas. Por ejemplo, tratamiento con glucocorticoides exógenos, algún traumatismo de cráneo o una deficiencia aislada de ACTH. Estas son las referencias. La verdad, esta exposición no la hice, me la prestó mis compañeras de la facultad. Así que agradezco por eso, muchas gracias por prestarme su exposición, muy bonita. Espero les haya gustado este video. Si tienen dudas, comentarios, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Yo soy el Dr. Llamas y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.